ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es Romanos 8:1. ¿Se acuerdan? Muchas veces nos enfocamos, lo que conversábamos hace un poquito, en cosas que ya están resueltas en la voluntad soberana del Señor. Y nos enfocamos y nos desgastamos en cuestiones no sin importancia, pero que son de segundo o tercer lugar. No quiere decir que porque ya estemos bajo la gracia, no prestemos atención a la ley. Pero no podemos caer en un libertinaje por decir que estamos en la gracia. Amén. Que sea el Espíritu Santo de Dios guiando este estudio de hoy. Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El libro del Apocalipsis nos revela que llegará el día, y todo apunta a que no está muy lejos, en que Dios, Jehová, Yahvé, Dios Todopoderoso, hará justicia. Y viene el justo juicio del Dios Altísimo. Porque hay un juicio de parte de él. Dice que el trono de Dios, creo que es el Salmo 95, dice que justicia y juicio son el cimiento del trono de Dios. Ese juez justo, santo y soberano va a hacer un juicio y va a dar un veredicto, y aquel que es culpable merece la pena. Apocalipsis nos revela detalles de ese justo juicio de Dios. En el capítulo 16 de Apocalipsis dice que se descargarán las 7 copas de la ira del Dios Altísimo. 7 copas de la ira santa, justa y soberana del Señor, en juicio por el pecado. Y Romanos 1:18 nos dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad, contra todo pecado que se ha hecho para ofender a ese Dios justo, santo y soberano que es Dios. A todo ser humano. Porque dice Romanos 3:23 que todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte. En su primera parte, y en su segunda parte dice que pero la gracia y la bondad de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús. Justicia y juicio son el cimiento del trono del Señor. Romanos 3:23 dice que todos universalmente pecamos, todos pecamos. Y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todo aquel que peca, la paga del pecado es muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto lo entendemos ahora mediante ese versículo, se nos hace un poco más entendible lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Cuando habla de mundo se refiere a toda la humanidad, por cuanto todos hemos pecado. Este es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano, que ha dado su Hijo unigénito a Jesucristo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El 17, Juan 3:17, me gusta porque dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar el mundo. El Verbo no se hizo carne para venir a condenar a la humanidad. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Todo aquel que en él crea tendrá vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ya el mundo, ya la humanidad. Romanos 3:23 dice que todos hemos pecado. Todos, hay una condenación para todo aquel que peca, que es muerte. El castigo eterno en el infierno. Pero nos dice que la dádiva de Dios es tan grande,
envió a Jesucristo a darnos vida eterna por medio de él, para todo aquel que en él crea. O sea que no hay exclusión de personas, es todo aquel que en él crea. De todo pueblo, de toda raza, de toda nación, de toda lengua. Por eso dice que de tal manera amó Dios al mundo, a todo, a la raza humana. No solamente, antiguamente se hablaba solamente de los judíos. Ahora Jesucristo abre esa puerta para que todo aquel que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. Él no vino a condenar al mundo, Juan 3:17, porque el mundo ya tiene una condenación. Él vino fue a evitar la condena. Romanos 4:24 y 25 dice que Jesús es el Cristo y que fue entregado por nuestros pecados y resucitado. Esto es Romanos 4:24 y 25, dice que Jesucristo, nuestro Señor, Él fue entregado por nuestros pecados y fue resucitado para nuestra justificación. Nos hace justo lo que veíamos en la clase pasada. Y Romanos 5:1 dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que en él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna, porque no vino Jesucristo al mundo a condenar al mundo, sino a que el mundo sea salvo por medio de él. Jesucristo fue entregado por nuestro pecado y resucitado para nuestra justificación. Ya somos justificados delante del Dios justo, santo y soberano. Somos justos, somos hechos salvos por el sacrificio de Cristo Jesús y ya no tenemos condenación. Ya tenemos paz. Lo que hablábamos la clase pasada de que ya no debemos, le debemos todo. Y porque le debemos por misericordia, de su misericordia, nos ofrecemos o nos deberíamos ofrecer como sacrificio vivo, agradable ante sus ojos, dice. Segunda de Corintios 5:17 dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Romanos 1 del 18 en adelante nos presenta una lista de todo lo que es el ser humano, describe a lo que es el ser humano. Y nos pone a todos en un solo saco. O sea que todos somos igual de pecadores, desobedientes a los padres, todo. Pero de solamente ser desobedientes a nuestros padres ya estamos en el mismo estatus que un asesino, que una persona que haya matado a otra. Estamos en el mismo estatus de una persona que sea homosexual. Estamos en el mismo estatus cuando fuimos o somos desobedientes a nuestros padres. Estamos en el mismo rango de pecado que cualquier otro ser humano que haga otro hecho muy diferente, porque todos los pecados son iguales para los ojos del Señor. Hablaba una vez con un hoy hermano en Cristo que me contaba, dentro de su mirada de dolor, me contaba cuando asesinó a una persona. Pero lo que no me impactó eso, que haya sido, y hablo en pasado, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Hablamos en pasado. Fuimos desobedientes, fuimos esto, dejamos todo eso atrás. Cuando esta persona me estaba contando eso, yo miraba el desespero en sus ojos. Y en su voz y en su ser se sentía un peso que él no conseguía qué hacer con esa culpa. Y nada de lo que hiciera, ni que haya pasado por juicio, ni por cárcel, ni por nada de eso, lo estaba librando de esa culpa. Todos somos culpables delante de los ojos del Dios Altísimo. Y le dejé una nota y conversaba con él y le expliqué, le presenté a Jesucristo, que es el único que le iba a dar paz. Romanos 5:1, ahora tenemos paz para con Dios a través de Cristo Jesús. Y le di esta frase. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es.
Somos tan nuevos, o sea, tan nuevos somos que somos hijos de Dios. Las cosas viejas pasaron. Y yo le decía a esta persona, las cosas viejas pasaron cuando eres una persona nueva. Ya eso quedó atrás. Ríndete a los pies de tu Salvador. Tenemos que rendirnos. Cuando Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela del cielo contra todo pecado, contra toda injusticia, contra toda transgresión, nombre de desobedientes a los padres, desleales, traidores, chismosos, homosexuales, dice hombres con hombres, mujeres con mujeres, habla de las personas que implacables, que son maquinadores de maldad. Y todos estamos, esa es la descripción del ser humano. Veía hace poco una noticia de un papá que asesinó a su hijo por un ataque de celos. Eso es Romanos 1. Veía hace poco una noticia de una mamá que asesinó a sus hijos. Todos somos pecadores. El mundo está lleno, no es que el mundo está lleno de maldad, sino que el ser humano es caído. Somos tan caídos que nuestros padres nos decían una cosa y nosotros éramos desobedientes a nuestros padres que nos amaban. Y estamos en el mismo rango, Romanos 1:18 en adelante. Es porque todo el fin de todo ese discurso dice que somos desobedientes, que es la causa por la cual Adán y Eva pecaron. Eva fue engañada, pero Adán pecó deliberadamente y decidió desobedecer a Dios. Por eso que dice que todos hemos pecado, todos estamos instituidos en la gloria de Dios, pero Dios envió a Cristo Jesús, Juan 3:16, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Cristo Jesús, Juan 3:17, para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Según de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, todo lo que aparece allí en Romanos, desobediente a los padres, todo lo que se puede leer ahí, que eso es peluca a cualquiera. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son todas hechas nuevas. Y el versículo 18 dice, Dios nos reconcilió con él a través de Cristo Jesús. Ya somos hechos justos delante de los ojos de Dios. Ya cuando venga el día del justo juicio del Dios santo y soberano, para el que está en Cristo no hay condenación. Romanos 8:1. Romanos 8:1. Por esto, por todo lo que hemos explicado, o sea, por todo el sacrificio de Jesucristo, por eso, por tanto, ahora dice, los que estamos en Cristo no tenemos condenación. Romanos, capítulo 8 de Romanos. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. El versículo 2 nos lo explica. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo, porque me ha librado de la ley del pecado, de la muerte. Nuestra carne, la carne está en contraposición de lo que es la carne, y esto lo hemos visto antes aquí. Esto es el espíritu y la carne. La carne y el espíritu están en lucha constante. Allá vamos. En mi trabajo, mira, en mi trabajo vino una persona y estábamos hablando del agua, del manantial de agua, de cuando se hace un pozo de agua. Y yo le digo, no, lo que pasa es que cuando la vena de agua es buena, él se sorprendió y me dijo, me llena de nostalgia saber que esa palabra tenía muchos años que no la escuchaba, porque ahora todo eso se ha perdido. Y son palabras que deberían estar vigentes, dice lo que usted está diciendo.
Y recuerdo cuando yo con mi papá, me dijo un señor de 70 y pico de años, cuando yo con mi padre hice un pozo y mi papá dijo, la vena de agua es buena. Y el señor se fue, así nostálgico, por ese recuerdo de una palabra. ¿Qué pasa? Mira, año a año vienen saliendo teléfonos nuevos y el año siguiente están caducados. Lo único que está 100% vigente y seguirá por toda la eternidad es la palabra de Dios, porque Él es eterno. Lo que pasa es que el ser humano, la carne, está en contra del espíritu. ¿Sí? Bueno, no sabía. Gloria a Dios entonces. La carne odia a Dios. La carne odia la ley de Dios. La carne odia los 10 mandamientos. No fornicarás, andamos es loco por tener relaciones. El ser humano anda loco por tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. Es la verdad, desde la juventud. La carne odia, dice, no codiciarás. Todos los días codiciamos un coche en la calle nuevo, un teléfono nuevo, una casa mejor que la que tenemos, la ropa que yo tengo no es vieja, la quiero una nueva. La carne odia los 10 mandamientos, pero el espíritu ama la ley de Dios, porque la ley de Dios es justa y es verdad. Porque la ley del espíritu da vida en Cristo. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, somos débiles, porque somos carnales. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Por eso es que Jesucristo, lo hemos visto en otras clases, es 100% hombre, 100% Dios. Si no hubiese sido 100% hombre, o si no es 100% hombre, no podía librarnos del pecado, no podía haber pagado por nosotros porque no era hombre. La paga del pecado que venimos diciendo Romanos 3:23 es muerte, tenía que morir un hombre, pero un hombre justo, que era la demanda de Dios. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Aunque estamos en carne, el Espíritu Santo nos da la facultad en fe de que Jesucristo nos libró de la condenación, Juan 3:17. Ahora nuestro espíritu anhela. Somos facultados por el Espíritu Santo de Dios que Dios deposita en nosotros. Y estamos facultados, habilitados para dar esa lucha. Que no andamos conforme a la carne. Todos tenemos lucha todos los días con la carne. Todos. Vamos a comenzar por el principio. Obedece a los padres. Muchas veces desobedecemos a los que nos enseñaron nuestros padres. No codiciarás. Queremos otro zapato, queremos otra ropa, por no hablar de otras cosas. Y codiciamos cosas que tienen los demás. Todos los días. La carne. El espíritu te nivela. Epa, tú no puedes hacer eso. Ya te redarguye. No levantar falso testimonio, tú no puedes estar agarrando lo que no es tuyo, si tú pides un trabajo y te dan un empleo, tú tienes que ser responsable con tu trabajo. Pero muchas veces, lastimosamente, los cristianos vamos por un trabajo señalando a los demás, aquella es tal, aquel es tal, y tú no das, no testimonio, tú no estás cumpliendo con tu trabajo en tu trabajo. Porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida. Y pone vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistas. Mira que yo no me invento las cosas. No había llegado aquí. Cuando dije lo que dije, que la carne odia a Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esto es el versículo 7 del capítulo 8 de Romanos.
Romanos 8. Versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque la carne, por eso es. Mira, la Biblia es tan clara y tan maravillosa. Yo me quedo asombrado cada vez que leo la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque te demuestra una vez más que la carne para nada aprovecha. Y tú en la carne, mira, el gran éxito de Satanás, el diablo, que el Señor lo reprende es este. Hacerte creer que tú en la carne puedes hacer cosas buenas. Ejemplo, si mi vecina, si mi compañera de trabajo, si mi amiga se siente sola, yo voy a ir a darle compañía. Pobrecita. Hay una bondad. Y el Satanás, el diablo, te hace creer que en la carne estás haciendo algo muy bueno porque estás acompañando a tu vecina, a tu compañera de trabajo o a tu mejor amiga porque se siente sola porque la dejó un novio, o está pasando por un divorcio, o se siente sola. Y esto es alimentar la carne. Porque cuando entras en el juego de Satanás, de que yo estoy haciendo lo bueno. Cuando usted entró en ese juego, ya Satanás lo tiene. Listo, este es mío. Cuando tú le ríes la gracia a tu compañero de trabajo, cuando tú le ríes la gracia a tu compañera de trabajo, cuando tú le ríes la gracia a cualquier persona en la calle, no, porque es por ser decente. La carne para nada aprovecha. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No podemos en la carne hacer cosas buenas. Eso es falso, eso es mentira. En la carne, la carne para nada aprovecha. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero el capítulo 8 de Romanos dice, en su versículo 1, que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu. Si no sentimos a lo largo de nuestra vida, de nuestro día a día, esta lucha, no estamos en nada. Porque no podemos andar campante en un mundo lleno de pecado, en un mundo caído, en un mundo hostil. Si no sentimos esta lucha en nuestro trabajo, cuando vamos a la bodega, cuando vamos al supermercado. Y no es que andemos, lo que conversábamos al principio, cuando efectivamente, con lo que comenzamos al principio, no es que la gente ve, ¿cómo fue que dijimos? Demonios y espíritus inmundos en todos lados. Esto está hablando es de nosotros, no de afuera. El punto es ese. El reino de las tinieblas se sujeta a la autoridad total del santo y soberano justo de Dios. Insisto, cuando el endemoniado Ganadeno vio a Jesucristo que tenía una legión de demonios dentro, lo vio y se hincó y le pidió que no lo atormentara antes de tiempo. O sea, que quiere decir que va a llegar un momento donde se va el tiempo de tormento. Le dijo, Hijo del Dios Altísimo, no nos atormentes antes de tiempo. Quiere decir que todo eso está sujeto a la soberanía del Señor. Pero esta lucha del espíritu versus la carne es dentro del cristiano. Muchas veces nos enfocamos en los de afuera. Lastimosamente. Más nosotros los cristianos, dice, no vivís según la carne, sino según el espíritu. Porque dice, si es que el espíritu de Dios vive en vosotros. Por eso es que cuando no sentimos el freno del Espíritu Santo de Dios, cuando andamos en la calle y vemos que todo está normal, no, yo le voy a dar la cola, es mi amiga, no, sí, la vecina me llamó porque se sentía sola, voy a ir, pobrecita, no, y le voy a dar un abrazo porque pobrecita. Cuando no se enciende nuestro sistema de alarma, que no es nuestro, sino que es del Espíritu Santo de Dios, que Dios ha depositado en nosotros, cuando no sentimos ese redarguir, mosca, sí debemos tener de verdad precaución y cuidado y ser vigilante en oración. Mira, Dios, yo he estado sintiendo, Dios Padre, he estado sintiendo esto. Siento que todo lo veo bien. Siento que me voy a comer con una compañera de trabajo y siento que está bien. Siento que el compañero de trabajo siempre me da el aventón, me da la cola y bien, y me siento bien con él. Si estando ahí
no sentimos esta guerra, estamos mal. Lo digo por mí mismo. Como siempre digo, yo pongo el ejemplo por casa. Si esta persona que decía hace poco, que me contaba su testimonio, me contaba en la situación que él estaba, ese peso que él sentía por eso que él hizo, si no siente en su ser, si cada uno de nosotros no sentimos dentro de nuestro ser esto, ese versículo 1 de Romanos 8 está en veremos, porque dice que ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces quiere decir, yo no he entrado a ese rango de personas que involucra Romanos 8.1. Porque yo ando en la carne todo el tiempo. Y dice, y lo que debíamos en 2 Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, no podemos ver normal ser desobedientes a nuestros padres. O sea, llega un momento que se vuelve tan, no sé qué palabra usar, que la gente en el nombre de Dios causa a Dios. Sí, no. El que está, es que este es para los cristianos. Sí, y en el nombre de Dios tal cosa, y somos libres por el poder de Dios, y ahora puedo vivir mi vida como yo quiera, porque estamos en la gracia y no en la ley. Ese es el gran error que cometemos. Entonces, volvemos a 2 Corintios. 2 Corintios 5:17. Las cosas viejas, yo no puedo seguir viviendo en la carne, yendo a licorería, yendo con amigos drogadictos, con conocidos que tienen vicios, no solamente el alcohol, no solamente las drogas. Yo no puedo seguir acompañando a mi amigo a un prostíbulo, no, es que sí, que ando con él. Entonces quiere decir que las cosas viejas no han pasado porque sigo ahí. Para que las cosas viejas sean pasado, quiere decir que quedaron atrás. Y aquí son todas hechas nuevas. Hay un borrón y cuenta nueva. Espera, un momento, una raya, ¡pam! Pasas a ser hijo de Dios. El Espíritu Santo te está facultado espiritualmente de que tú después de esta línea, hay una línea. Estábamos aquí, ahora estamos aquí. Cuando pasamos esta línea, condenamos lo que el Espíritu condena, no nosotros. Nosotros nos estamos dando cuenta de eso que quedó atrás, de nuestras vidas principalmente. Entonces, ya estando de este lado, si estando de este lado nos sentíamos acusados, no de la nada, éramos culpables. Romanos 3:23. Romanos 3:23. Éramos culpables. Sí es verdad, Dios tenías una condena puesta encima, sí es verdad. Yo fui un asesino, sí es verdad, yo fui un violador, sí es verdad, yo fui desobediente como mi padre, sí es verdad, Dios, yo era homosexual, sí es verdad, estamos de este lado en la carne. Decíamos la clase pasada, todo aquel que cree aquí, Jesús es el Cristo, tiene la potestad y la facultad de ser hecho hijo de Dios. Ya estamos de este lado de la rayita, espiritualmente somos hijos del Dios Altísimo, por legalidad. Y ahora estamos de este lado y vemos qué es lo que Dios nos estaba diciendo. Tú eras eso. Ya eso quedó atrás. Tú eras eso. Tú eras problemático, eras peleón, eras grosero, peleabas con todo el mundo, ofendías a tu padre, a tu madre, eras homosexual, eras un violador, eras un asesino, desobediente a tu padre. Pero el error está cuando uno pasa esta línea y quiere seguir aquí. Claro, no, ya va. Lo que pasa es que aquí estamos ha dicho algo clave, Cecilia Isbelia. Cuando ya estamos, porque no pasamos nosotros con nuestra fuerza fuerza. Por eso es que cuando la palabra sería cuando ya estamos, cuando estamos en este lugar por la obra de Cristo Jesús, tenemos que apuntar el pecado.
no a la persona. la oportunidad. ¿Por qué? Porque la persona va a llegar a ser, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eric Gómez, estaba un Eric aquí, negro no, vamos a poner otro color. Estaba un Eric aquí y está un Eric aquí. El ejemplo entra por casa. Por ser pecador, Eric Gómez calificaba Romanos 3:23, muerte con él, porque es culpable. Culpable. Muerte. Ya tienes una condena. Esa era la condena. Dios, por su infinita bondad, por gracia, por misericordia, no es que yo lo hice en mi carne, sino que Él, a través de su Espíritu Santo, nos da la facultad, dice que en Juan capítulo 3, versículo 5 creo, si no me equivoco, dice que aquel que no ha nacido de nuevo, no tiene, el que no nace del Espíritu Santo, no tiene la potestad, no tiene la capacidad de ver el reino de Dios. Yo, mientras el Espíritu Santo no me había facultado, no podíamos ver lo que estaba aquí adelante. Y estábamos ciegos, muertos en nuestros delitos y pecados, como dice la Santa Escritura. Y no veíamos nada. Y defendíamos el pecado que hacíamos. Lo justificábamos, no es que yo soy eso porque me hicieron cuando yo era pequeño, no es que yo soy así, bueno, que yo me crié, que si no me soporta no me importa. El Espíritu Santo de Dios nos da la facultad. Dios, por su misericordia, nos hace renacer de nuevo, deposita su Espíritu Santo en nosotros, nos cambia el corazón, dice en Jeremías, ya tú eres hijo del Dios Altísimo. Este Eric que está aquí, está de este lado de la raya, lo que viene diciendo usted. Yo no puedo atacar, porque es mi terreno de trabajo. Cuando decimos que es nuestro terreno de trabajo, los cristianos no podemos atacar al homosexual. Tenemos que presentarle a Jesucristo. Yo cuando hablé con esta persona, que me contó su testimonio, y me contó los hechos de cuando asesinó a esta persona, estaba hablando de cómo sucedió, me comentó, me dijo, me estaba hablando, yo a él no le puedo decir, porque tú eres un asesino, ya va, hay una salida, hay un salvador, tú necesitas tener paz en tu corazón y en tu mente, y la única vía es Jesucristo. Ya, las cosas viejas pasaron, estás del otro lado, y acusas. Ojo, pero esto es para nosotros. Recuerde que estamos empezando a hablar por lo personal. Este circulito aquí, la carne versus el espíritu. Ya Eric sabe que espiritualmente, sabe que cuando Eric está en la carne no puede hacer nada. Entonces, espiritualmente, yo me digo a mí mismo, moca con lo que estás haciendo. Tú sabes que tú no puedes hacer eso. Entonces, nuestro espíritu, que dice el Salmo, así como el siervo clama por las aguas, así clama Dios por ti, el alma mía. Dice, el salmista dice que se hablaba a sí mismo en el espíritu. Dice el espíritu a mi alma, ¿por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te mueves dentro de mí? Hay una conversación de tu espíritu con tu alma, de tu yo espiritual con tu yo carnal. ¿Qué está pasando? Tienes que redarguirte tú contigo mismo de eso. Muchas veces lo enfocamos al de afuera, pero esto es para adentro, para nosotros mismos. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 9. Pero si de Cristo está en vosotros, el cuerpo de verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales en su Espíritu que mora en nosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para nada aprovecha,
para que vivamos conforme a la carne, sino que si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne. ¿Estás dando cuenta? Que estamos nosotros contra nosotros mismos. Esto es, siempre digo, es unipersonal, esto es individual. Y es diario. Efectivamente. Es diario. Y esa es la vida del cristiano. Pablo, por eso es que está en Romanos 7. Esto es Pablo hablando. Lo que pasa es que lo identificamos más rápido. Lo identificamos más rápido. Es una vida de oración, una comunicación permanente con Dios, con él. Te mantiene alerta. Eso es como cuando muchas veces, andas muy espiritual, no, ya va. No me quiero saltar un semáforo en rojo. Eso es parte del ser cristiano, aunque parezca una tontería. No me quiero aparcar ahí porque es rayado amarillo. No importa, pero es un... No, pero es que no. En esas pequeñas, como dice el versículo, un poquito de levadura levó toda la masa. Las pequeñas zorras, porque tú parece que es una chiquitica, no pasa. Es que todo eso cuando lo sumas, viene y te pasa la factura. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Veíamos la clase pasada, todo aquel que cree, deposita su fe en que Jesús es el Cristo, tiene el derecho legal que es hijo de Dios. Todos aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Es nosotros con nosotros mismos. ¿Ves que es desde adentro? La lucha. Romanos 7, ya lo hemos visto en otras clases, aquí en otro estudio, es dentro del creyente. Lo que pasa es que lamentablemente, insisto, con los errores que cometemos a veces, los cristianos evangélicos preferimos señalar a otro en vez de evaluar nuestra vida. Atacar a otro en vez de evaluar tu vida. Pretendemos que la persona llegue ya santa, perfecta a la iglesia, cuando tenemos que salir a buscar a esa persona. De eso se trata el evangelio. El ejemplo de Germán, mi ejemplo. A mí me recibieron en la iglesia no siendo cristiano. Y si hijos de Dios, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El padecimiento es diario, porque es una lucha diaria. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, dice más adelante. En el versículo 28 comienza lo que se llama la cadena de oro. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme su propósito son llamados. O sea, no es aquellos que andan en una vida libre de libertinaje, de pecado, que maquinan la maldad. A esa persona, obviamente, todas las cosas no le ayudan para bien, porque son problemas causados. Buscados, mejor dicho, sería la palabra. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de Cristo Jesús. Lo que decíamos la clase pasada. Conforme a la imagen de Jesucristo. No nos quiere tal y como somos, nos quiere a pesar de lo que somos, porque Él anda buscando perfeccionarnos. Si a alguien, Dios Todopoderoso, quiere tal y cual como es a Jesucristo, a nosotros quiere conformarnos a su imagen y semejanza. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. Y los que predestinó, a ellos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó en pasado, porque ya eso está hecho. No es que es una justificación que se viene haciendo, no. Jesucristo vino y se murió. ¡Bum! De una vez y para siempre fue el pago hecho perfecto. Justificado.
Ahí es donde vemos muchas veces que las iglesias, las mal llamadas iglesias, juegan con eso. No, va a perder la salvación, que puede ser que sí, que puede ser que no. Hermano, cuando eso es, no hay vuelta atrás. La cadena de oro lo confirma. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea, que quiere decir que aunque usted y yo y nosotros estemos aquí hoy, ¿qué quiere decir eso? Que ya tenemos la gloria segura en Cristo Jesús. Porque lo dice en pasado. O sea, un pasado ya consumado en el futuro. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que hablábamos al principio. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo engendró por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los elegidos? Nadie. Por eso es que cuando hablamos del mundo espiritual, sí, de los demonios, sí, pero no tiene potestad contra los hijos del Señor. Cuando andas por la goma, cuando andas en el espíritu. Si andas en la carne, por ahí a lo loco, viendo una vida desenfrenada, mosca, porque te vas a ganar tu revolcada. ¿Quién es el que condenará? Si Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. No estamos solos, Jesucristo intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, versículo 37, ante todas estas cosas, todo lo que se viene diciendo, somos más que por medio de aquel que nos amó, Cristo Jesús. Por lo cual estoy seguro. Amén. ¿Me está entendiendo lo que está? No es que andes, que no le presta cuidado a esas cosas. Sí. Por eso yo tengo mi vida ordenada en espíritu. Lo que hablábamos al principio del culto. Esto lo resume. Fíjate cómo están las cosas donde venimos llegando. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro. O sea, tenemos la seguridad. Aquel que está en Cristo. Romanos 8.1. Aquel que está en Cristo. Que está en Él. Que está en Cristo. Que creyó en Él, para que no lo condenaran, porque la paga del pecado era muerte, más es vida eterna en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron, son todas hechas nuevas. Aquel que anda en el Espíritu y busca ser conforme a Cristo Jesús, a esa persona tiene que saberse esto. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada. ¿Quién es el único que no ha sido creado? Lo hemos visto aquí del principio. Dios. Él es eterno, tiene aceidad, vida dentro de sí mismo. Eterno, infinito. O sea que todo lo demás no aplica para podernos separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Poderoso. Entonces, donde tú muchas veces te dices, o te preguntas, cuando tú razonas un poco, ya, pero ¿por qué si ya está todo consumado? Entonces el razonamiento del cristiano debe ser, si Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, efectuó en la cruz el pago perfecto, consumado es, dio la propiciación por nuestro pecado, recibió la ira del Dios divino, se llevó en expiación nuestros pecados, nos dio justicia, hizo el pago, la doble imputación, nos transfirió a nosotros su justicia y carga él nuestro pecado. Porque no vino a condenar al mundo, sino a darnos vida eterna por medio de él. Consumado es, no es consumado, podrá ser.
Puede ser que lo consumen. No dice así. Jesucristo dijo, es consumado es. Es un hecho. Ya. Tú dices, pero bueno, ¿cómo entonces el hermano tal dice que podemos sucumbir ante un demonio? Sí, me gustó esa seña. Sí y solo si tú vives aquí. No vives aquí. No sientes esta lucha. Porque realmente vivimos aquí. Entonces, ahí es donde sí aplicamos Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amado Padre de la gloria, bendito y alabado seas, mi Señor. Toda la gloria es tuya, Padre, toda la gloria de nuestra salvación, toda la obra de la redención es tuya, mi Señor. Nosotros nos rendimos a ti. Te reconocemos, Cristo Jesús, como nuestro único, suficiente Señor y Salvador. Gracias, Padre Celestial Dios, por tu misericordia, por tu bondad, por tu gracia, por tu paciencia, por tu fidelidad, mi Señor. Te pedimos, poderoso Rey Supremo, que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos guíe en cada momento. Que sea tu Espíritu Santo que nos renueve la fuerza día a día, que continuemos en batalla contra la carne, mi Señor. Que nos ayudes tú, mi Señor. Que sea tuya la gloria, mi Dios. En nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.